Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a adentrar, en un conjunto de materiales que describen diversas aventuras culinarias. Parece que vienen de un proyecto llamado The Shrink Boat. Así es. Nuestra misión, pues, extraer las ideas clave, ¿no? De temas que van desde especialidades muy de una región hasta combinaciones que suenan inesperadas y fascinantes cruces culturales. Exactamente. Fíjate que los textos muestran un enfoque muy fuerte en la cocina de la región del Atlántico Medio de Estados Unidos. O sea, el área de D.C., Maryland y Virginia, lo que le llaman el DMV. Ah, ok, el DMV. Pero la exploración va más allá, ¿eh? Toca sabores internacionales, pone la lupa sobre ingredientes específicos y hasta, mira, desentierra la historia detrás de algunos platillos. Se perfila un panorama gastronómico bastante rico y variado, la verdad. Ok. Vamos a desentrañar esto entonces. A ver qué descubrimos en estas fuentes sobre estas experiencias con la comida. Desde cosas que suenan muy caseras, ¿no? Hasta creaciones que, bueno, parecen sacadas de un restaurante de lujo. Sí, Empecemos por lo que parece ser un pilar fuerte, la cocina regional del DMV. ¿Te parece? perfecto. Sí, es un buen punto de partida. Definitivamente. Una parte considerable de las fuentes se dedica a esta zona. Mencionan platillos que, pues, inmediatamente te hacen pensar en la costa este. Por ejemplo, la sopa She Crab de Maryland. ¿Qué tiene de especial? O sea, más allá de ser de Maryland. ¡Ah, buena pregunta! Mira, la sopa She Crab es un clásico de la costa atlántica. Es una sopa cremosa de cangrejo que tradicionalmente, y de ahí viene el nombre, She, utilizaba la hueva del cangrejo hembra. ¿Ah? La hueva. Sí, para darle un sabor y una riqueza, digamos, distintivos. Es un ejemplo perfecto de cómo la cocina local se vincula históricamente con los recursos específicos de la región, ¿no? En este caso, pues, la abundancia de cangrejo azul en la bahía de Chesapeake. Entiendo. Entonces, no es solo una sopa de cangrejo cualquiera, tiene su toque. Y también se habla del sándwich de cangrejo de concha blanda. Lo describen como típico de DC y que se sirve con ensalada de col estilo Maryland. Suena un clásico de temporada, ¿verdad? Totalmente, así es. El cangrejo de concha blanda, que es básicamente un cangrejo azul justo después de mudar su caparazón, cuando está blandito, Ajá. es una delicia de temporada súper apreciada por allá. Freírlo entero y servirlo en sándwich es como la preparación emblemática. Órale. Y acompañarlo con esa ensalada de col estilo Maryland, que por cierto suele ser más avinagrada que cremosa, crea un contraste bien interesante. Aquí vemos de nuevo al cangrejo como protagonista, ¿ves? Y es inseparable de sazonadores como el Old Bay. Espera. Old Bay. Mucha gente seguro lo conoce. Pero para quien no, ¿qué es exactamente? ¿Es una marca, una mezcla? Es una mezcla icónica de especias, casi un símbolo culinario de Maryland. Su base es sal de apio, pimentón y, bueno, otras especias que son medio secretas. Ah, ok. Se usa muchísimo en mariscos, claro, pero también en pollo, papas fritas. Vaya, tiene un sabor muy característico que define muchos platillos de la región. Y hablando de sabores definitorios, las fuentes mencionan algo así como una obsesión en D.C. con la salsa mambo. Sí, eso me llamó la atención. Una salsa local tan importante. La describen como una salsa agridulce, a veces picante, de un color rojo brillante. Se sirve sobre todo con pollo frito y papas fritas en locales de comida rápida de D.C. Ok. Su popularidad habla de una identidad culinaria urbana muy marcada, ¿sabes? Con sus propios condimentos icónicos que generan como lealtad y hasta debate local. Es fascinante cómo una salsa puede convertirse en un símbolo cultural, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la exploración del DNB no se queda ahí, en los platillos más conocidos. Se mencionan cosas que suenan muy tradicionales, como las recetas de Smith Island. Leí referencias a biscuits de 9 capas y un pastel también de 9 capas. 9 capas. Suena a una dedicación impresionante. Sí, definitivamente. Smith Island es una comunidad isleña, ahí en la bahía de Chesapeake, con tradiciones muy particulares. Ese pastel, el de 9 capas finísimas de bizcocho amarillo, alternadas con un glaseado de chocolate cocido, es el postre oficial del estado de Maryland. ¿En serio? Órale. Sí.
y requiere una habilidad y una paciencia tremendas. Eso dice mucho sobre cómo preservan las técnicas artesanales en esa comunidad. ¡Wow! Además de eso, profundizan en el legado con los huevos Benedict Chesapeake. Me imagino que llevan cangrejo o no. Exacto. Es una variación del clásico Benedict, pero en lugar del jamón canadiense le ponen carne de cangrejo. A menudo va sobre un muffin inglés o un biscuit, y claro, bañado en salsa holandesa. Es otra forma de incorporar el ingrediente estrella de la bahía. Tiene lógica. Y también se habla de frituras de cangrejo de Maryland, pero las distinguen de los crab cakes. A ver, ¿cuál sería la diferencia? ¿Sugieren las fuentes algo al respecto? ¿O cómo te lo imaginas tú? No entran en detalles técnicos, la verdad, pero el hecho de que hagan la distinción sugiere una preparación diferente. Quizás las frituras son más, no sé, rústicas, con trozos de cangrejo mezclados en una masa más ligera y luego fritos, a diferencia del crab cake, que suele ser más compacto, con menos relleno, ¿sabes? Y a menudo se saltea o se hornea. Podría ser una forma más antigua o casera de preparar el cangrejo, digo yo. Podría ser, ¿sí? Suena interesante esa distinción. Y luego está algo que suena muy antiguo, el jamón relleno de Maryland. Las fuentes detallan que usa jamón curado tipo country ham, que tengo entendido es bastante salado. Uy, sí, salado e intenso. Ujú. Y un relleno de verduras como col rizada y acelgas. Este platillo, fíjate, es un verdadero viaje a la historia culinaria del sur de Maryland. El country ham es un jamón curado en sal y ahumado, de sabor muy fuerte. Rellenarlo con verduras cocidas y especiadas y luego hervirlo o cocinarlo al vapor, pues era una forma de estirar la carne, ¿no? Y de equilibrar esa salinidad tan potente. Es un plato de celebración, a menudo para ocasiones especiales. Refleja totalmente las técnicas de preservación y de aprovechamiento de recursos de antes. Vaya, entonces esta concentración en el D&B no es para nada casual. Parece un esfuerzo bien dirigido a documentar una identidad culinaria súper rica, moldeada por la geografía de la bahía, por la historia y por las distintas influencias culturales que convergen ahí, ¿no? Es que, de entrada, como que te hacen levantar la ceja. Sí, justo a eso iba. Como la mezcla de manzana, queso y chocolate. Juntos. Suena, pues, audaz por decirlo suave. Definitivamente. Podría funcionar, ¿eh? Dependiendo mucho de los tipos de queso y chocolate y cómo se presente, claro. Es una exploración de contrastes. Lo ácido y crujiente de la manzana, lo salado o cremoso del queso y lo dulce o amargo del chocolate. También mencionan mantau frito con leche condensada. El mantao. Ese es el panecillo chino que cuecen al vapor, ¿verdad? Ese mero. Freírlo hasta que esté dorado y crujiente por fuera, pero suave por dentro. Y luego mojarlo en leche condensada, así dulce y pegajosa. Es un postre o un antojo súper popular en muchas partes de Asia. Juega mucho con esa textura crujiente, suave y el dulzor súper intenso. ¿Ya se me antojó? ¿Verdad? Y bueno, también mencionan el clásico funnel cake de feria. Pura nostalgia frita y azucarada. Ah, claro. Ese es un clásico. Pero quizás el ejemplo más llamativo de esta experimentación con lo familiar viene con un ícono americano, el sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada, el famoso PB&J. Las fuentes le dedican bastante espacio a cómo reinventarlo. Sí, es fascinante eso. ¿Cómo toman algo tan básico, tan de la infancia para muchos allá, y lo elevan a través de la creatividad? Presentan 5 variantes distintas, mostrando todo un abanico de posibilidades. Exacto. Y no es solo cambiar el sabor de la mermelada, ¿eh? Juegan con todo. El tipo de pan. Mencionan desde pan casero de miel y trigo hasta brioche o pan de canela y pasas. ¡Wow! Los acompañamientos. Plátano, miel, hasta tocino. Y por supuesto, las mermeladas, que además sugieren hacerlas caseras. Fresa, higo, uva, frambuesa, naranja. El uso del tocino en esa versión que llaman audaz es particularmente interesante. Añade ese elemento salado, ahumado y crujiente que choca y a la vez complementa el dulzor de la mermelada y lo cremosito de la mantequilla de cacahuate. Suena loco pero intrigante. Sí. Y otras versiones juegan con lo sofisticado,
como la de higo y miel en pan integral. O lo decadente, crema de malvavisco, la que llaman fluff, y frambuesa en pan brioche. O algo más refrescante, manzana y mermelada de naranja. Oye, y el hecho de que detallen cómo hacer las mermeladas caseras, eso refuerza la idea que comentabas antes, ¿no? Del control sobre el sabor y la calidad, de hacer las cosas uno mismo. Sin duda alguna, es como un microcosmos de creatividad culinaria aplicada a lo más cotidiano. Demuestra que no necesitas buscar ingredientes súper exóticos para innovar. A veces la magia está en repensar lo familiar con ingredientes de buena calidad y combinaciones, pues, inesperadas. Totalmente. Y hay otras combinaciones mencionadas más brevemente. Una que me dejó pensando es ron, cerezas marrasquino y tocino. Quizás en una ensalada, como sugieren. No sé. Es una combinación potente, ¿verdad? El dulzor del ron y las cerezas, lo salado y ahumado del tocino. Uf, podría funcionar quizá en una ensalada con hojas amargas, ¿no? Y una vinagreta fuerte para equilibrar. O tal vez como un glaseado o guarnición para carne de cerdo o pato. Es audaz, eso sí. Sí, sí lo es. Otro tema importante que surge de los textos, la fusión cultural y los ingredientes específicos. Se menciona, por ejemplo, afrolatino y halal. ¿Qué podría implicar eso culinariamente hablando? Uy, esa es una intersección súper interesante. Podría explorar cómo las tradiciones culinarias de comunidades afrodescendientes en Latinoamérica se adaptan o se fusionan con las normativas alimentarias halal, o sea, las permitidas por la ley islámica. Claro. Esto puede implicar sustituir ingredientes, claro, adaptar técnicas de cocina o resaltar platillos que, naturalmente, ya cumplen con ambas tradiciones. Es un reflejo de cómo la comida es central en la construcción de identidades complejas y en las diásporas, ¿no? Muy interesante. También mencionan recetas que son, fíjate, simultáneamente halal y kosher, o sea, permitidas por la ley judía. Encontrar ese punto común debe requerir un conocimiento bastante profundo de ambas normativas, ¿no crees? Ciertamente. Ambas tienen reglas muy detalladas sobre qué animales se pueden comer, cómo deben ser sacrificados y la separación de carne y lácteos, sobre todo en el caso kosher. Encontrar o crear recetas que satisfagan ambos conjuntos de reglas implica una selección cuidadosa de ingredientes y técnicas. Probablemente se enfoque en platillos vegetarianos, de pescado, con ciertas condiciones, claro, o con carnes que cumplan los requisitos de sacrificio de ambas tradiciones, si es que eso es posible. Es todo un reto. Sí, es un nicho culinario que habla de inclusión y de respeto por diversas prácticas religiosas. Muy valioso. Definitivamente. Y la exploración cultural sigue con una sopa inspirada en la cocina méxico-americana y chocolate también de estilo méxico-americano. Eso también es importante, ¿sabes? Porque reconoce que la cocina méxico-americana no es simplemente comida mexicana hecha en Estados Unidos. Es una tradición culinaria con su propia historia, sus propios ingredientes, como el queso amarillo, que no es tradicional en México para nada. Cierto, cierto. Y platillos icónicos como las fajitas Tex-Mex, por ejemplo. Explorar una sopa o un chocolate bajo esta etiqueta sugiere una mirada a esa identidad culinaria específica y a cómo ha evolucionado. Tiene sentido. Luego, las fuentes nos llevan a sabores muy puntuales de distintas partes del mundo. Mencionan pollo pateán. La verdad, no me suena familiar. ¿A ti sí? Tampoco es un nombre súper común globalmente. Podría referirse a un platillo específico de alguna región de la India o Pakistán, quizás relacionado con la comunidad parsi. Hay un plato parsi que se llama patia, que es agridulce y picante. ¿Podría ir por ahí? Podría ser. Es un ejemplo de cómo las fuentes parecen buscar también sabores menos conocidos internacionalmente, ¿no? No solo los grandes éxitos. A diferencia del poutine, que sí identifican claramente como canadiense. Ese sí lo ubico. Claro, el poutine es inconfundible. Papas fritas, cubiertas con queso en grano, esos cheese curds que rechinan al morderlos cuando están frescos y todo bañado en gravy bien caliente. Un ícono de la comida reconfortante canadiense, especialmente de Quebec. Y luego está el huevo centenario. Ah, sí. Eso suena intenso. Muy intenso. De arcilla, ceniza, sal, cal viva y té. Esto durante semanas o incluso meses. Meses.
¡Wow! Sí, la yema se vuelve oscura, cremosa y con un sabor fuertecito como a amoníaco y azufre, mientras que la clara se solidifica, se hace como una gelatina marrón translúcida. Suena a una experiencia fuerte. Definitivamente es un sabor adquirido, no es para todos, pero es muy apreciado en la cocina china. Estos ejemplos como el putín o el huevo centenario muestran una voluntad clara de explorar sabores muy distintivos, a veces hasta desafiantes, de diferentes culturas. Muy bien. Oye, otro hilo conductor que parece notarse es el rollo de hazlo tú mismo, ¿no? Especialmente con los condimentos. Hay referencias a episodios sobre condimentos para mariscos caseros, combinaciones de sazonadores y mezclas de especias y hierbas. Sí, eso sugiere un enfoque en empoderar al cocinero, ¿sabes? En lugar de depender de mezclas comerciales que a veces ni sabes qué traen. Exacto. Que se anima a crear perfiles de sabor propios, controlando la sal, el picante, los aromáticos, la calidad de las especias que usas. Es como un retorno a lo básico, a entender cómo construir sabor desde cero. Me gusta esa idea. A mí también. Y relacionado con la técnica, mencionan un episodio sobre cangrejos, jamones y emulsiones. A ver qué podríamos esperar de algo así. Suena muy técnico. Crabs, hams and emulsions. Sí, suena a una exploración más técnica. Podría cubrir desde cómo limpiar y cocinar correctamente los cangrejos para sacarles bien la carne, pasando por los diferentes métodos de curado de jamones, como el country ham que ya mencionamos, hasta la ciencia y el arte de crear emulsiones estables. Emulsiones, o sea, como mayonesa. O incluso las vinagretas para las ensaladas. Las emulsiones son clave en muchísimas preparaciones. Entender cómo funcionan, básicamente, cómo mezclar grasa y agua de forma estable, es fundamental en la cocina. Así que un episodio sobre eso podría ser muy útil. Ya veo, ya veo. Suena bien. Y hablando de historia y técnica, rescatan una historia que me pareció fascinante. La de James Hemings y los Snow Eggs. Uy, sí, una figura histórica importantísima. James Hemings fue un hombre esclavizado por Thomas Jefferson. Jefferson lo llevó a Francia para que se formara como chef de alta cocina. ¡Qué historia! Sí, Hemings se convirtió en un chef muy hábil, y a su regreso a Estados Unidos fue crucial en la introducción de técnicas y platillos franceses, incluyendo estos snow eggs u œufs à la neige, como se dice en francés. ¿Y cómo son exactamente esos Snow Eggs? Suena muy poético. Son un postre súper elegante y delicado. Básicamente son merengues hechos con claras de huevo batidas y azúcar que se pochan muy suavemente. O sea, se cuecen a fuego bajo en líquido, usualmente leche, hasta que quedan como nubecitas ligeras. Ah, qué bonito. Y luego se sirven fríos flotando sobre una crema inglesa, que es una crema pastelera ligera hecha con yemas, leche, azúcar y vainilla. A veces se adornan con caramelo, almendras tostadas o, como sugieren las fuentes, quizá un toque de canela o jarabe de arce, dándole un giro más americano. Contar su historia a través de este postre. Es una forma muy poderosa de hablar de intercambio cultural, ¿no? De la increíble habilidad culinaria de Hemings y también de la compleja y a menudo invisible historia afroamericana en la gastronomía de Estados Unidos. Exactamente. Es conectar un plato súper refinado con una narrativa humana, profunda y muy significativa. Me parece un gran acierto que lo incluyan. Sí, totalmente. Finalmente, las fuentes listan otros temas más variados, casi como pinceladas diversas. Mencionan la cerveza más cara del mundo, los postres más caros, como curiosidades, ¿no? Sí, parece que también hay un interés en los extremos del espectro culinario, en el lujo, la exclusividad, pero también en lo práctico, como entrantes de camarón, muy apropiado para The Shrimp Boat, por cierto, y ensaladas rápidas con un giro internacional. Y mencionan colaboraciones o inspiraciones de otros contenidos. Uno que suena curioso es Scandals of Nothing Teas. No sé qué será eso. Y otro sobre el paisaje comestible de Washington, D.C. Ese suena interesante. Abarcaría desde flores silvestres hasta coctelería sofisticada en la capital. Sí, ese del paisaje comestible de DC suena particularmente atractivo. Conecta la exploración urbana con la comida de una manera muy directa, ¿no? Desde lo que encuentras en la naturaleza hasta lo más elaborado de la ciudad. Además de compilaciones y trailers, lo que confirma que es una serie continua que sigue produciendo contenido. Exacto. Entonces, recapitulando toda esta información,
¿Qué panorama general nos dibujan estas fuentes sobre este proyecto, The Shrimp Boat? Pues mira, nos muestran una exploración culinaria con muchas facetas. Por un lado, un profundo respeto y una documentación muy detallada de lo local y tradicional, anclado fuertemente en la región de Chesapeake, en el DMV, con sus ingredientes icónicos como el cangrejo y sus recetas históricas. Ajá. Pero, por otro lado, también hay una celebración de la creatividad y la experimentación, ya sea reinventando clásicos como el sándwich de mantequilla de cacahuate o atreviéndose con combinaciones que suenan bastante inusuales. Cierto. También noté un fuerte componente de identidad cultural, explorando fusiones como afro-latino halal o la evolución de cocinas como la méxico-americana, y se valora tanto el conocimiento de ingredientes específicos de todo el mundo como el dominio de las técnicas, ¿no? Desde hacer tus propias mezclas de especias hasta entender emulsiones o rescatar postres históricos como los snow eggs. De la comida, vemos cómo funciona en múltiples niveles, como un lenguaje de identidad regional. Piensa en la salsa mambo o el Old Bay, como un vehículo de historia personal y colectiva. James Hemings, el jamón relleno, como un campo de juego para la creatividad, el PB&J con tocino, y como una práctica que conecta conocimiento, técnica y placer sensorial. La verdad, es una visión muy completa de lo que significa explorar el mundo a través de la comida. Sí, muy completo. Y nos deja pensando. Con toda esta variedad sobre la mesa, desde algo que suena exótico como el huevo centenario, pasando por lo reconfortante reinventado como esas versiones audaces del PB&J, hasta lo profundamente tradicional como el jamón relleno de Maryland o la elegancia histórica de los Snow Eggs, ¿cuál de todas estas ideas es la que despierta más la curiosidad? ¿Qué combinación inesperada o qué tradición culinaria invita a ir más allá? Quizás investigar más su historia o incluso para los más aventureros intentar recrearla en casa. Es una buena pregunta para dejarla macerando, ¿no crees? Definitivamente, una excelente pregunta para reflexionar.